los 4 pasos que debes seguir para lograr tus metas de ahorro. Bienvenidos a otro episodio de El dinero está en la calle. Hoy vamos a hablar sobre el ahorro, pero antes de empezar quiero recordarte, por favor, suscríbete, dale like, comenta cuál es tu técnica de ahorro en este episodio acá abajo en las casillitas, compártelo con tus familiares, con quien crees que lo puede ayudar, con amigos, eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Así que de una vez te doy las gracias y vamos a empezar este episodio. El contenido de este podcast es únicamente para fines educativos. Las opiniones y experiencias compartidas por el host o sus invitados son personales y no deben interpretarse como asesoramiento financiero, legal, de inversión o ningún tipo. Toda la información proporcionada, incluidas sugerencias o preferencias personales sobre tipos de inversión o decisiones legales, son de carácter general y no constituyen una recomendación personalizada. Las opiniones de los invitados son individuales y no reflejan necesariamente las opiniones ni posturas del podcast ni del host. El paso número 1, prepararnos mentalmente. ¿Qué quiero decir con prepararnos mentalmente? Es sumamente importante que tengamos, como dicen en las redes sociales, mentalidad de guerra. Vamos a tener diariamente cumpleaños, vienen fechas importantes. Los que están acá en Estados Unidos, cada mes hay un día especial de ofertas, que si Black Friday, los días de Navidad, el día del presidente. Son muchas tentaciones que vamos a tener día a día y es importante que mentalmente estemos fuertes para enfocarnos en nuestro objetivo del ahorro. Una de las cosas que a mí me ayudó o me ha ayudado en algún momento, y antes de decirlo quiero quitarle cualquier idea mágica que pueda tener, es el mapa del tesoro. Esto lo aprendí de Carlos Fraga, que es un conferencista venezolano muy reconocido, a quien le tengo mucho aprecio. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, mi mamá asistía a las conferencias que él daba y yo por supuesto iba con ella. Y entre tantas conferencias a las que asistí, en una de esas estaban hablando sobre el mapa del tesoro, que básicamente es plasmar en imágenes los objetivos que tengamos o sueños que quieras cumplir. El hecho de poner una imagen sobre un papel no quiere decir que vas a cumplir tu sueño, pero sí es muy importante que lo primero que veas al momento de despertar sean tus objetivos. Lo último que veas al momento de acostarte, que sean tus objetivos. Que lo veas múltiples veces yo lo tengo en la pantalla, en el fondo de pantalla de mi teléfono. Y no es por algo mágico o porque los sueños se cumplen si lo tienes en el teléfono, es simplemente porque eso va a ser un recordatorio diario de cuál es tu objetivo. Entonces, tener mentalidad enfocada en los objetivos va a ser el primer paso. Plantearte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto también te va a ayudar a estimular la mente. Te puedes poner objetivos diarios, por ejemplo. Voy a ahorrar, no sé, $5 diarios o $10 diarios, el monto que sea, bolívares, pesos, en la moneda que sea, y a final de semana tengo la obligación de haber reunido 50, 60, la meta que sea. Ponte metas cortas. A medida que lo vayas cumpliendo, esa satisfacción va a generar ciertos químicos en tu cerebro que te va a impulsar a que sigas ese proceso. Si tú reúnes $50 una semana, $50 otra semana, a lo largo de un mes vas a haber reunido, poniendo este ejemplo, $200 o el monto que te quieras poner. Lo importante es que vayas cumpliendo metas pequeñas diariamente, haciendo el poder de la constancia, automáticamente te va a ayudar a alcanzar metas más grandes. ¿Okay? Todo está, suena muy trillado, todo está en la mente, sí. Algunas personas dirán, sí, Kevin, pero ¿cómo haces para ahorrar? O ¿cómo puedo hacer para ahorrar si ni siquiera me alcanza lo que estoy ganando en este momento? Cobro, pago y me quedo en cero. Ok, esto nos va a dar pie a la segunda parte o el segundo consejo de este video. Vamos con el paso número 2. Identifica los gastos innecesarios. Ciertamente habrán muchos casos y no podemos decir mentiras. Hay muchos casos de muchísimas personas que únicamente les alcanza su dinero para cubrir los gastos necesarios y en algunos casos probablemente a muchos no le alcanza ni siquiera para cubrir esos gastos. Hay que buscar otras fuentes de ingreso, cambiar de trabajo. Personas que tienen cierto nivel de ingreso y creen que no les alcanza. Y esto es porque tienen una fuga de dinero, lo que llaman gastos hormiguitas, lo que otras personas llaman gastos pendejos. ¿Cómo sabemos que estamos gastando de más? Esto va a ser muy sencillo. Agarra tu tarjeta de crédito, tu estado de cuenta bancaria, imprímelo, agarra un resaltador, el más chillón que tengas, y empieza a resaltar uno por uno los gastos. Esto nosotros lo hicimos, mi esposa y yo,
Y me río porque ella siempre me decía, tú gastas demasiado comiendo en la calle. No, vale, si eso es a veces que uno come en la calle. Me dice, ¿estás seguro? Sí, sí, por supuesto, yo no gasto tanto. ¡No, no creo! Ok, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, imprimimos el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y empezamos a sumar todos los gastos de comida en la calle en el transcurso de un mes. Y de verdad que estaba bastante fuera del presupuesto. Si haces esto, vas a conseguir suscripciones a aplicaciones que ni siquiera sabías que tenías. Vas a conseguir que quizás estás pagando 2 cuentas de Netflix y ni siquiera te habías dado cuenta. Me pasó a mí, yo pagaba doble membresía de Apple, la de la memoria, ¿cómo es que se llama? Doble membresía de memoria de iCloud innecesariamente. Vas a identificar un montón de gastos. A veces tenemos aplicaciones que no las usamos tanto, 1 o 2 veces al año, y no es necesario que la pagues todos los meses. Tú puedes utilizarla, pagarla en el momento que la estés utilizando y luego la cancelas. Esto viene un poquito atado al punto anterior de la mente de hierro, mente de ahorro. Tienes que estar concentrado, esto es un trabajo de día a día. Pero volvamos al punto, identificar los gastos innecesarios. Vas a imprimir entonces tu estado de cuenta, bien sea de la tarjeta de débito, de crédito, como te manejes. Resalta todos los gastos que tengas y te vas a dar cuenta cuál es el mayor hueco que tiene tu bolsillo, por llamarlo de alguna manera. Una vez que lo identifiques, para el siguiente mes, vas a tratar de no gastar en eso. Y esto no se trata de ser pichirre, no se trata de volverse en una persona miserable. Se trata en ser una persona consciente de tus gastos y enfocarte nuevamente, lo que ya les dije, enfocarte en tu objetivo de ahorro, en la meta que quieras alcanzar. ¿Ok? Si no tienes el dinero suficiente para cubrir estas salidas y además cumplir con tu objetivo, entonces tienes que hacer un sacrificio y poner en una balanza qué es más importante para ti, los gastos pendejos o cumplir con tu objetivo. Entonces, elimina estos gastos, te vas a dar cuenta que sí puedes ahorrar, que sí tienes un porcentaje de ahorro. Y esto nos va a llevar entonces al tercer paso de cómo lograr un ahorro. Crea un presupuesto. En el punto anterior te dije que identificaras cuáles eran todos los gastos innecesarios que tenías durante el mes. Ahora que ya los reconociste, ya sabes cuáles son, vamos a presupuestarlos, si es posible, reducirlos. Aquí nos vamos a poner una tarea para la casa. Vamos a crear un presupuesto en Excel y lo vamos a juntar acá en las casillitas y se los vamos a regalar para que ustedes lo utilicen. En ese Excel podemos incluir los gastos más comunes y ya luego cada quien puede modificarlo según sus cuentas personales. Eso va a ser un regalo que le vamos a dar. Entonces, lo vamos a poner acá abajo el link para que ustedes los puedan descargar. Creen este presupuesto, ya identificaron los gastos, van a poner, no es necesario que te cohibas de hacer cosas, de distraerte, porque eso también es muy necesario. Crea tu presupuesto, ¿cierto? En este presupuesto vas a identificar, vas a poner, o nosotros se lo vamos a poner, los gastos básicos, renta, mortgage, luz, agua, teléfono, lo que pagas todos los meses. Vamos a identificar lo que es entretenimiento, alimentos, vas a tener toda esta lista de casos. Ahora que ya los tienes identificados, ya los tienes presupuestados, va a venir el último consejo, pero que es el más importante. Hay un libro que se llama La ganancia va primero. Este libro es súper bueno, se los recomiendo. Voy a dejarles el link acá si lo consigo. Y si no lo consigo, bueno, editamos este pedacito. Bueno, La ganancia va primero. Esto les recomiendo que lo lean, pero básicamente esto significa que primero tienes que cobrar tú. Entonces dirán, claro, Kevin, pero yo trabajo y mi cheque me lo depositan a mí. Sí. Si estás en Estados Unidos, tú trabajas, tu cheque te lo depositan a ti, pero primero cobra el Estado, porque antes de pagarte a ti te hacen las deducciones que le tienes que pagar de impuestos federales, impuestos estadales, el Medicare, el Social Security, y esto también lo puedes hacer para ti. Tú puedes con tu departamento de recursos humanos, si trabajas como empleado, y si eres autoempleado, tú puedes hacerlo con tu contador. Cada vez que te paguen, tú puedes distribuir el cheque, el pago que te hagan en las cuentas que tú desees. Puedes distribuirlo, que vaya el 100% a una sola cuenta, que vaya 90% a una cuenta y 10% a otra, o lo puedes distribuir como tú mejor prefieras. También puedes tener los aportes al 401k, que son los fondos de retiro. Eso es una conversación aparte, pero tú puedes hacer esta distribución como tú decidas. Entonces, pide a tu departamento de recursos humanos que tu cheque te lo distribuya, que tengas una cuenta donde vas a cobrar
la mayor parte de tu ingreso, ¿ok? Y que tengas una cuenta secundaria donde preferiblemente no tengas un acceso fácil a esta cuenta. Voy a contar algo que a mí se me hacía o se me hace muy difícil ahorrar dinero en el banco. Probablemente por situaciones que vivíamos los venezolanos, que el bolívar se devaluaba casi que a diario y era más rentable gastar esos bolívares que ahorrarlos. Pero lo que a mí me funcionó fue una de mis cuentas de banco, le pedí al banco que la bloqueara, que cuando yo ingresara a mi aplicación online, yo no pudiese ver esa cuenta. Lo que yo cobraba, un porcentaje de ese pago iba directamente a esa cuenta, de una manera que yo no sabía cuánto dinero tenía ahí. De esa manera fue que logramos, y con el apoyo de mi esposita linda, logramos el ahorro para nuestra primera casa. Y básicamente esa ha sido una estrategia. Esto, si no te sientes cómodo con esto, lo podemos editar. La idea es que esta cuenta no puedas manejarla, que se haga difícil sacar dinero, porque a veces tenemos situaciones que creemos que son emergencias o tenemos impulsos emocionales de querer gastar en algo. Estás quizás en el centro comercial y vistes unos zapatos y la emoción te lleva a comprarlos, y si tienes el acceso fácil a este dinero, lo vas a gastar. En cambio, si te pones trabas para poder gastar el dinero que es de tu ahorro, va a ser más probable que no lo gastes. Y de esta manera seguimos acumulando el dinerito para conseguir ese objetivo que te has estado planteando. Eso es como las reglas del 401k. Ellos también te ponen sus reglas para que no puedas tocar ese dinero hasta la edad que realmente lo deberías poder usar. Claro, en el caso del 401k es más estricto porque también ellos mismos te penalizan y te quitan cierto porcentaje por el tema de los impuestos, correcto. No, tú no te cobras impuestos tú mismo, pero sí, es básicamente esa dinámica. No tener acceso a ese dinero, tratar de bloquearlo, mantenerlo alejado, no verlo, si eres como yo, que se te hace difícil tener el dinero en la cuenta y no utilizarlo, y ni siquiera era malgastarlo, porque yo no lo utilizaba para malgastarlo. Yo compraba cosas que luego yo podía vender, pero lo que no me gustaba era tener el dinero accesible. Bueno, eso también sería una forma de ahorrar en el caso de comprar cosas que se revaloricen o invertir en acciones. Si no quieres tener el dinero en el banco, también lo puedes invertir. Claro, pero primero ese puede ser el objetivo. Exacto. Tu objetivo puede ser invertir en acciones, invertir en real estate, comprar un carro porque te va a dar algún otro beneficio, pero para llegar a eso tienes que haber ahorrado. Entonces, de poquito a poquito se va llenando el saquito, como dice el dicho. Otra cosa súper importante, aunque esto es otro episodio sobre las tarjetas de crédito, que lo hablamos en nuestro primer episodio con Catherine Patiño, que estábamos hablando del crédito y el manejo de las tarjetas de crédito, también es importante que tengas un control sobre tus tarjetas de crédito. Identificaste los gastos pendejos, los gastos hormigas, el huequito en el bolsillo, como quieras llamarlo, ya lo tienes identificado. El siguiente paso, presupuesta y reduce esos gastos lo más que puedas, dependiendo del objetivo que tengas, ¿ok? Tercer paso, y más importante, la ganancia va primero. Ahora vamos a hablar brevemente de las tarjetas de crédito. Aunque esto da para un episodio completo, es importante que los organices y preferiblemente las utilices de una manera que no te queden deudas pendientes. Es decir, vamos a ponerlo en palabras sencillas. Vas al supermercado a comprar los groceries del mes. Obviamente puedes pagar con tu tarjeta de crédito, de hecho es lo más recomendable. Pero en lo que llegues a tu casa, entra a tu aplicación online y transfiere el dinero, lo que gastes, a tu tarjeta de crédito, de manera que el balance quede en cero. Un resumen para cerrar el episodio. Los 4 pasos que debes seguir para lograr tus metas de ahorro. Primero, prepárate mentalmente. Define cuál va a ser tu objetivo. Pon tu objetivo en todas partes, guíndalo en el techo para que lo veas cuando te despiertes. Ponlo en la pantalla de tu teléfono, ponlo en el fondo de tu computadora. Pégalo en el volante de tu carro. Paso número 2, identifica los gastos innecesarios. Imprime tu estado de cuenta, subraya todos los gastos que has tenido en el mes, identifica cuáles son los gastos básicos y cuáles son los necesarios. Los innecesarios, vamos entonces con el tercer paso. Elimínalos, cancélalos, ejecútalos. No quieres tener esos gastos en tus gastos mensuales. Planifícalos mejor.
No quiere decir que no los vas a tener, quiere decir que los vas a hacer de manera planificada. Último y más importante, la ganancia va primero. Recuerda siempre de guardar tus ahorros antes de ejercer los demás pagos. Kevin, pero ¿cómo voy a ahorrar si no me está alcanzando el dinero? Por eso lo puse de último, porque tienes que hacer los sacrificios de los gastos innecesarios para que puedas empezar a hacerlo de ahora en adelante. Y si tú conoces alguna otra técnica de ahorro, déjala en los comentarios y compártela con todos nosotros. No se te olvide, síguenos, comparte este video con alguien que lo necesite, escribe en los comentarios si conoces alguna otra técnica de ahorro y muchas gracias por vernos. El dinero está en la calle.